Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. Hoy continuaremos trabajando con DeepSeek y la pondremos a prueba de forma mucho más exigente, teniendo que dar respuestas en programación, hardware y conexionado. Tendrá que crearnos un Tetris totalmente funcional en un microcontrolador Raspberry Pi Pico con pantalla OLED y dos pulsadores. Recordemos que DeepSeek es una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial de alta calidad que rivaliza con los mejores disponibles en estos momentos, siendo la aplicación más descargada en el mundo según los datos del Apple Store. DeepSeek es de código abierto, es decir, todo está a la vista y se puede usar, modificar y comercializar libremente, a diferencia de OpenAI, que es propietaria y el código fuente no está disponible públicamente. El modelo más potente es R1 y la R hace referencia a Reasoning o modelo de razonamiento. Por supuesto que R1 no es el primer modelo que desarrolló DeepSeek y no salió de la nada, hubo otros. DeepSeek versión 1 fue lanzado en enero de 2024, siendo un modelo de 67 billones de parámetros. En junio de 2024 aparece la versión 2 con 236 billones de parámetros y para Navidad de 2024 vio la luz la versión 3 con 671 billones de parámetros. Cada una de estas versiones se cimenta sobre lo anterior. Y en enero de 2025 aparece DeepSeek R1.0, el primero de los modelos de razonamiento que fue entrenado con aprendizaje por refuerzo o RL. Sobre esto hablamos en el capítulo anterior. Finalmente se lanzó DeepSeek R1, que además de aprendizaje por refuerzo, combina también aprendizaje supervisado, logrando de esta manera ponerse en una misma línea con OpenAI y su modelo O1. Muy interesante, para emplearse de manera local, están los modelos destilados, donde se emplea el paradigma maestro-estudiante. Los conocimientos del modelo grande se extraen en uno mucho más pequeño, lo suficiente para correrlo en nuestras PC o SBC como haremos hoy. Algo muy interesante es que se cambia de arquitectura a modelos como los de Llama o Qwen, que son los empleados para destilar R1. Ejemplos: DeepSeek R1 destilado Qwen 1.5b, Llama 8b, por nombrar solo dos. ¿Cómo funcionan los modelos de razonamiento? Resuelven los problemas complejos dividiéndolos en partes más pequeñas y en pasos. Esa es la razón por la cual vemos en la terminal thinking o pensando, tal cual comprobamos en el video anterior capítulo 196. Luego lo haremos pensar mucho más y durante varios minutos, en lo que se denomina una cadena de pensamiento. En la documentación lo veremos muy a menudo abreviado como COT, Chain of Thought. La cadena de pensamiento lo utiliza mientras descompone el problema. Es muy común que veamos que encuentra un problema y en el prompt devuelve. Pero un momento, resuelve el problema, incluso puede volver hacia atrás y luego continuar. Muy bien, ahora que repasamos sobre los distintos modelos, pasemos a la solicitud que le haremos a la IA, que abarcará hardware de microcontrolador, conexionado de este a dos pulsadores y a una pantalla OLED SSD 1306, además del código en MicroPython. Compararemos los resultados obtenidos tanto de forma local con el modelo destilado 7B en Orange Pi 5 Max con Ubuntu 24.04 LTS contra la versión online que emplea el modelo completo. Luego probaremos su funcionamiento en el microcontrolador. Antes de pasar a trabajar con DeepSeek, quiero contarte sobre el auspiciante del video de hoy que lo hace posible. Quiero mostrarte lo fácil y rápido que es obtener una cotización y ordenar ese circuito impreso profesional que quieres para tu proyecto. Una vez dentro del sitio web pcby.es, ingresas el tipo de placa. Si bien puedes personalizar hasta el más mínimo detalle, lo habitual lo tendrás de forma predeterminada. Ingresas las dimensiones,
cantidad pudiendo ser desde 5 hasta miles. Siempre que tengas una duda, con clic en el símbolo de pregunta tendrás una explicación sobre el ítem. Puedes agregar una plantilla stencil si tienes componentes SMD. Clic en calcular, eliges el país destino donde se muestran los gastos de envío, habiendo varias opciones. Subo los archivos Gerber y todo terminado. Ahora mi pedido está en revisión, un ingeniero de PCBWay revisará el diseño y una vez aprobado y pagado, se fabrica en 24 horas e enviará a mi domicilio. PCBWay también dispone de servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Desde Ubuntu abro una terminal y ejecuto FastFetch, solo para comprobar que estamos con la versión 24.04.2 LTS, el kernel 6.1 de Rockchip, sesión en Wayland, NOM 46, el CPU de la Orange Pi 5 Max es el RK3588, empleando 1.24 GB de los 8 GB disponibles y como almacenamiento un NVMe de 256 GB. Limpio la pantalla y lo primero será ejecutar Ollama. Tanto la instalación como la descarga del modelo lo vimos en detalle en el video anterior. Dejo el link en la descripción. Iniciamos Ollama ingresando Ollama Serve. Y en una nueva pestaña de la terminal ingreso Ollama List para que nos muestre los modelos que tenemos descargados. En mi caso solo DeepSeek R1, la versión destilada de 7 billones de parámetros, descargada hace 11 días. Para ejecutarlo ingreso Ollama Run DeepSeek-R1 2.7b. Unos instantes después nos aparece el prompt a la espera que realicemos la pregunta. Y dado que en el video anterior comprobamos que era más preciso cuando le preguntábamos y respondía en inglés, será de esta manera que le indico que necesito un juego estilo Tetris para Raspberry Pi Pico con 2 pulsadores, código en MicroPython y que utilice el pin 4 para Serial Data y el pin 5 de Serial Clock, porque como usaré el carrier para Raspberry Pi Pico que diseñamos y mandamos a fabricar a los amigos de PCBWay en el capítulo 118, esos son los pines que se necesitan para conectar la pantalla SSD 1306. Tras dar Enter, comienza con el proceso de razonamiento y devuelve lo que entiende de forma correcta, pero interpreta SSL como Serial Control Line, cuando debería ser Serial Clock. Se quiere una conexión serie I2C para la pantalla y confunde con los botones. No parece un buen comienzo. Dejo que continúe con el razonamiento y abro una nueva terminal para ejecutar htop. Comprobamos que los núcleos del procesador se están exigiendo todos al 100%. La memoria empleada 6 GB y muy poco de swap. En cuanto a la temperatura, se elevó de poco más de 30 grados a 51 grados. Si bien es un aumento considerable, lejos aún está de la zona de precaución. El disipador con ventilador instalado es importante. Luego continúa con el razonamiento, pero es incorrecto. Asigna los pines 4 y 5 a los botones cuando estos deben ser para la pantalla. Luego llega una parte muy interesante, dado que comprende que tiene que definir los tetrominós, que son las figuras geométricas formadas por 4 cuadros unidos por los bordes. Los tetrominós son 7 y se los conoce como I, O, T, S, Z, J y L, las formas clásicas del Tetris. Luego reconoce la mecánica del juego y la necesidad de tener un marcador. Llegando al momento del código, este no es correcto. No contamos con una librería para la pantalla, el uso de interfaz SPI y otros errores. Iré resumiendo todo el proceso. Hasta finalizar demoró 15 minutos. Ingresaré nuevamente la misma pregunta, pero esta vez aclarando que utilice conexión serie I2C y la pantalla será OLED SSD 1306. Cuando realiza el proceso de razonamiento, nuevamente comete algunos errores, como que la conexión de la pantalla SSD 1306 es vía OLED-P, la alimentación por PoE o Power over Ethernet. Luego también se equivoca cuando indica que la memoria RAM de la Pico es 8 KB, cuando en realidad en el SoC tiene 264 KB y 2 MB de memoria flash. Obviamente no va por el camino correcto, probemos qué tal nos resulta, pero empleando la versión web desde los servidores propios de DeepSeek, empleando el modelo completo. Estando en el sitio de DeepSeek Online y para ahorrar tiempo, realicé exactamente la misma primera pregunta que hicimos en local. Y la primera observación es lo rápido que realizó todo el proceso, 266 segundos, es decir, 4 minutos 43 segundos contra 15 minutos en la versión local.
pero lo más importante es la calidad del resultado devuelto. Lo primero es que asume al haberle indicado SDA y SSL que es una conexión I2C y la pantalla es OLED SSD 1306. Perfecto. Luego, y muy interesante, es el análisis que realiza de los botones. Son dos, las piezas se mueven a derecha o izquierda y también rotan. Después de varios razonamientos donde se autocorrige, recuerdan que más temprano mencionamos que suele indicar wait o un momento, aquí lo hace. Luego, como posibilidad, maneja que al pulsar los dos botones al mismo tiempo, las piezas giran. Perfecto, eso es exactamente lo que se necesita. Más abajo muestra botón 1 mueve a izquierda, botón 2 mueve a derecha y presionando los dos botones rotan. Luego crea los tetrominos como una lista. Aquí vemos las 7 formas. Cada una de las formas que caen se generan de forma aleatoria a través del módulo random. Luego arribamos al código, que es perfecto. No lo veremos en detalle porque es largo, pero lo dejaré en GitHub por si a alguien le interesa o le genera un código distinto. Importa machine para trabajar con los pines del GPIO, utime para los tiempos o delays, random para generar las piezas aleatorias y SSD 1306 que es la librería específica para la pantalla OLED. Y nosotros tenemos que descargar desde GitHub. Todo el código está comentado o explicado para que lo comprendamos perfectamente. Una maravilla. Luego del código nos explica sobre el conexionado, que se deben usar los pines 4 para SDA y 5 para SSL, mientras que los GPIOs 14, 15 y GND para los pulsadores. Nos recuerda que no olvidemos de instalar la librería para el SSD 1306. Cómo se emplean los botones y las características como el marcador del juego, la caída automática de las piezas, la eliminación cuando se completa la línea y la detección del juego finalizado. Por si alguien quiere replicar este proyecto, pasemos a ver en detalle el conexionado sobre protoboard, que es muy simple. Comencemos con la alimentación de la pantalla OLED, que lo haremos desde la salida de 3.3 volts de la Pico, pin número 36, a VCC del SSD 1306. En algunos modelos de pantalla, el pin de VCC es el que se encuentra más a la izquierda y en otros es el segundo de izquierda a derecha. Siempre verifica la indicación en el PCB. Luego, GP4, pin número 6 de la Pico, lo conectamos con SDA de la pantalla OLED. Y el GP5, pin número 7 de la Pico, con SSL del SSD 1306. El pin 18 GND de la Pico lo conectamos a GND de la pantalla OLED y a los dos pines o patitas izquierdas de los pulsadores. El GP14 pin 19 de la Raspberry Pi Pico lo conectaremos al pin o patita derecha del pulsador 1. Finalmente, el GP15 pin número 20 de la Pico lo conectamos al pin o patita derecha del pulsador 2. Y con esto tenemos todo nuestro conexionado listo. Pasemos a trabajar con el software y probar el funcionamiento. Estando en la Orange Pi 5 Max con el código entregado por DeepSeek, quiero señalar que esto mismo se puede hacer con cualquier sistema operativo. En definitiva es a través de la web y quien terminará ejecutándolo será la Raspberry Pi Pico. Entonces, lo primero es copiar el código generado por la IA con clic arriba a la derecha en Copy y pegarlo en el entorno de desarrollo integrado Thonny, que siempre recomiendo, es software libre, creado por la Universidad de Tartu en Estonia, disponible para Linux, Windows y Mac. No hay que olvidar verificar que el intérprete sea MicroPython para Raspberry Pi Pico. En mi caso es la W, pero se puede emplear cualquier Raspberry Pi Pico. El Wi-Fi no es necesario en este proyecto. Una vez que pegamos el código, lo guardamos en la Pico con el nombre tetris.py. El siguiente paso es dirigirnos al sitio web donde se encuentra la librería para la pantalla OLED SSD 1306. Código y librería lo dejaré para que puedas obtenerlo desde el GitHub de computadoras y sensores. Clic en ssd1306.py. En la nueva página, clic a la derecha en Raw y lo copiamos todo completo para luego, dentro de Thonny y nuevo programa, lo pegamos y guardamos con el nombre ssd1306.py. Con esto ya estamos listos para probar el proyecto, código y conexionado. Damos clic en ejecutar el script actual y pasando a la imagen de la cámara, vemos cómo cae la primera pieza o tetrominó,
La I, el palito. Recordemos que podemos desplazarnos a derecha o izquierda con los pulsadores y presionando los dos al mismo tiempo, la pieza gira. Cae la segunda pieza, la colocaré junto a la primera. Y la tercera es nuevamente la I o palito. Aceleraré un poco la velocidad para que todo vaya más rápido y espero completar alguna fila para verificar que la misma desaparece. Y es correcto. Marcador también aumenta en 100 con cada fila que completamos. El marcador del juego se queda sin espacio al llegar a 1000 puntos. Sería necesario una pequeña modificación en el código. Me dejo perder para verificar que cuando la pieza no puede caer, da por finalizado el juego. Muestra Game Over y el marcador final. Muy bien, nuestro proyecto con la ayuda de DeepSeek funcionó bien. Antes de pasar a las conclusiones, te quiero mostrar el link que tienes debajo y en la descripción, donde encontrarás el esquema de conexionado. Y con clic en tetris.py, el código generado por DeepSeek R1 en la versión web. Desconozco cómo se maneja el tema licencias cuando el código es generado por un modelo de inteligencia artificial, de manera que indico arriba que el código no me pertenece. También encontrarás la librería SSD 1306 necesaria para la pantalla OLED. Como es habitual, cuando se tiene el código, con clic a la derecha en RAW puedes copiarlo y pegarlo en el entorno de desarrollo integrado. A modo de conclusión, este tipo de proyectos me parecen ideales para comprobar usos en la vida real. En el capítulo anterior le preguntamos sobre Linux y Bash, nada que el comando man o la aplicación TLDR no pudiera brindarnos. En esta oportunidad sí tuvo necesidad de razonar y resolver problemas concretos, como de qué manera girar las piezas con solo 2 pulsadores. Por otro lado, era importante saber si los modelos destilados, como el de 7 billones de parámetros, podía ser igual de eficaz al completo de 671 billones. Lo comprobamos claramente y era de esperarse, que la diferencia fue significativa. El modelo destilado nunca pudo resolver la conexión I2C entre el microcontrolador y la pantalla OLED, mientras que a través de Internet, con el modelo grande, no representó ningún problema. Es una tecnología que aún está en sus inicios, pero los resultados son sorprendentes. La implementación local es interesante si se quiere tener garantizada la seguridad de los datos. Recordemos que puede correr estando desconectado de Internet, pero la calidad del modelo completo es mayor. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.